O sea que muchas gracias, René May, por abrirme la puerta de tu casa. No. ¿Esta entrevista ahorita no? Sí. ¿Empezamos? Ya está. Son Nos nuestra hablando hace un entrevista. ratito. Ok, perfecto. Y la idea es, primero porque el domingo que estuvimos juntos, me dijeron que querías venir a Sevilla, mes de mayo, junio, julio, y yo formo parte de una fundación que está en Sevilla, se inició en Sevilla, Espató. Excelente. Esta fundación después se formó aquí en Barcelona, también como Espató Barcelona. Se ha ido ampliando, todavía se va ampliando más. Hay mucha gente en Sudamérica, también aquí en España, también en Miami. Y poco a poco se va ampliando la... ¿Y a qué sirve la fundación? La fundación es un espacio en que todas las personas que son buscadores de ellos mismos, con un compromiso para buscarse ellos mismos, tengan un lugar donde comunicarse y desde ese lugar expandir, pues... que la gente espiritual se comunique entre ellos. Sí, finalmente hacemos, es eso. ¿Sí? encuentro, mañana tenemos uno, mañana no, el viernes tenemos uno, claro. que te vas. Si no, te invitaré que vinieras el viernes, claro. porque además es aquí al lado. Me voy mañana. Ya. Gracias. Y la idea de los encuentros es exponer o contrastar o hablar o comunicar pues, lo que nos ocurre a cada uno de nosotros y los cambios que estamos sufriendo cada uno de nosotros, los que estamos teniendo cada uno de nosotros, para quien, y desde aquí como comunidad, pues acompañar a personas que están en este camino y todavía no saben qué está pasando en ellos. Ok, qué bien, ¿no? Así es. Como sentimientos, emociones, qué es el amor, qué es la conexión, qué es la energía, qué es... Le explica finalmente qué pasó en ellos. Claro. Y lo que busca. Claro. Qué bien, y me parece cuando normal. estuve el domingo allí contigo, pues vi, a ver, y la magia, ¿no? Espérate. Claro. Y que toda esta magia, de alguna manera o de otra, por eso supongo que estamos aquí, porque nos une a todos. Yo creo que es importante, si te da un consejo a tu fundación y a la persona que escucha, que la palabra conciencia, donc con el desarrollo de la parte espiritual del ser humano, tiene con la ciencia. Significa que es importante que la parte espiritual, la evolución de la parte espiritual del ser humano se mezcla con la evolución científica. Significa que si la separa de eso, va a ser aislada, va a ser un camino diferente de la evolución real de la sociedad, porque la sociedad evoluciona de una forma clara y muy rápida a nivel científico. Y es importante que la espiritualidad de la persona está siempre metiendo dentro la ciencia. Significa que es importante saber qué es bueno de comer, qué es mal, qué es el nuevo descubrimiento a nivel científico, que se tome al día, puedo decir, de toda la evolución de la ciencia para poder adaptar esa ciencia a tu espiritualidad o tu espiritualidad a la ciencia, puede ser más, porque eso no puede evitar. Es el mejor consejo que puedo dar hoy. Que la espiritualidad no es únicamente que orar o medita y olvide lo que pasó del mundo, que no sabemos, no somos conscientes a veces que atrás del muro de persona no está bien o que necesita algo, que podemos tener una evolución, una espiritualidad moderna, puede decir, no como antes. ¿Qué es eso que buscan las personas? Es que el otro día hablaba con una amiga y la época de la nueva era, la New Age y todo esto, se sigue arrastrando ahora y es todo mucho más fácil, ¿no?
Sí, la comunicación más fácil, más gente está involucrada y existe des maestros, des personnes bien preparadas para enseñar un camino, un buen camino. Yo que encuentro mucha gente y muchos maestros que vienen me saludar, me ver y puedo te decir que sí, existe des personnes qui empiezan el camino de nuevos maestros que veo, de jóvenes, a veces mujeres y hombres, que está realmente dentro del camino de la espiritualidad que necesita el ser humano. Lo que hace es que puede hablar de emoción, que puede hablar de qué necesita, cómo resolver eso, no únicamente de cosas que no podemos ver o entender, de cosas bien racionales y para mí es el mejor consejo que puede dar, sí. Tú hablas mucho de intención en lo que hacemos. Esa intención... La intención es lo que una persona puede poner a una meta, a lo que quiere, a su deseo, que permite de dar como la intención. Alors, la intención es una cosa, la voluntad es otra cosa. Significa que una intención sin voluntad no va a ningún lado. Una voluntad sin intención tampoco no va a ningún lado porque no sabe a dónde va. Así que necesito de poner en marcha una decisión, de tener la intención de hacer algo de bueno u otro, no sé, espiritual, no sé, lo que sea, con la voluntad. Así que yo siempre decía a mi voluntario, si quiere hacer un camino de verdad, hacer lo que los otros no quieren. Lo que los otros no quieren hacer, hazlo. Tú dentro de tu vida, hazlo. Enseña el ejemplo. Eso va a enseñar el camino de la humildad y va a permitir de dar mucha fuerza a esa intención, porque por hacer lo que los otros no quieren, te necesitas de la voluntad. Y esta voluntad va a dar un impulso increíble a tu intención. Así que los dos, el uno sin el otro no funciona. Y detrás de la humildad hay amor, ¿no? Alors, la humildad no tiene a ver con el amor, no, es dos cosas diferentes. El amor es el amor como amor no existe. El amor es una consecuencia, es la consecuencia de la armonía, de afinidad. Pero la afinidad viene de la armonía. Donc, la palabra pilar que crea el amor es la armonía. Sin armonía, el amor no existe. Así que si somos capaces de crear de la armonía dentro de tu familia, amigos u otra persona, lo que sea, somos capaces de crear del amor. Así que la humildad es diferente, es una persona que no busca aplastar a los otros, bueno, eso es parte del ego, que no busca a poner en valor lo que cree saber o lo que le parece. Es una persona que sabe escuchar a los otros, que sabe contestar con humildad, significa con una reserva del punto de vista de la persona, que no va contra una persona. Es la humildad sí, la humildad crea del amor. No puede decir que la humildad es del amor porque el amor es una consecuencia. Claro, cuando eres humilde y no impones desde tu ego, se equilibra todo y entra todos en eso. Y sí, donde sí. Tú estás, de aquí se ve. La humildad crea del amor, no es del amor. Porque el amor no existe. Si no tiene armonía o si no tiene una expresión humilde y que crea la armonía, el amor no se expresa. Claro. Así es. Qué bien. Hay otro amor, ¿no? Existe un amor que yo descubrí hace varios años que utilizo hoy por ayudar a sanar lo que puede las personas, que me permite de hacer mi camino, que me permite de enseñar todo mi voluntario. Existe el amor incondicional que mucha gente habla y conoce, que dentro de la vida eso no existe realmente este amor incondicional, porque siempre a un momento vamos a tener una condición. Claro.
por una herencia, por lo que sea, por una pareja, un momento va a tener una condición. Y no creo que está bien el amor incondicional como tal, porque necesita de la reflexión, saber, por ejemplo, ama tu hijo, si tu hijo quiere hacer eso, bueno, le da, le amo, ama tu hijo y continúa a hacer, puede ser tontería, ama yo lo amo, sin condición, no, yo creo que es un error. La verdadera palabra que entendí es que puede utilizar las personas y que me permitió de dar un resultado muy bueno a nivel de la obra humanitaria y de sanación misma, es la compasión. Compasión es compartir, compasión es comprender qué necesita, y es esta palabra que encontró finalmente la valor y la fuerza del amor, la verdadera. Si existe otro, no lo conozco. Yo te aseguro que la compasión tiene mucho más poder que el amor incondicional. Porque el amor incondicional es una creencia. Somos limitadas a su creencia, cada una, de lo que sea. Y eso condiciona tu amor. La compasión no, porque cuando comprende el otro, cuando comparte con el otro, no tiene condición realmente. Y no hablamos de condición, hablamos de capacidad de compartir, capacidad de comprender al otro. Así es. Cuando puede sanar una persona, cuando pasa de fenómeno inexplicable, es dentro de este modo de amor que hace eso. Es eso que enseña todo Claro, tú mi voluntario. hablaste el domingo de los santos que tenían dos partes, una sin la otra no podían sanar a la gente, hacer milagros. Es real, sí. Háblame de eso, de estas dos partes. Sí, saber, yo me interesa la parte científica, significa que toda mi vida yo quiero entender, no puedo hablar de algo que no puede explicar, que no puede demostrar, eso no quiere. Quiere hablar de lo que entiende primero, con perfección, lo más que pueda, menos, y con una experiencia atrás que puede demostrar que lo que hablamos existe. Y me fue a hacer una investigación hace años acerca de la gente que hace milagro, y encontré finalmente que lo único que hace milagro nosotros le conocemos de entre los santos profetas o santos. Y en medicina su nombre que puede parecer milagro y que a veces lo es, en medicina es remisión espontánea. Significa que no puede explicar qué pasó. Susana no sabe por qué. Así que los santos o los profetas tenían una acción directa. Lo que no sabe la persona es que la acción al milagro es la misma acción a la fuente de la materia. Es la misma. Y los santos tienen dos puntos en común. Tiene un punto que es un condicionamiento del cerebro basado a su creencia por la oración que repite y repite, a sus mantras, ¿no?, dentro de la meditación. Donc, todos, no existe una persona que hizo un milagro sin tener una creencia, algo, no importa lo que sea. Y el segundo punto es que tampoco no existe un milagro, un santo que hizo un milagro sin amar a los otros. Significa que el amor está dentro del camino y el acondicionamiento del cerebro es parte igualmente. Así que eso es un patrón. Es un patrón que podemos reproducir nosotros. Yo lo entendí hace años. Y es eso que me permitió de hacer de cosas hoy que la medicina o la ciencia no puede explicar. Yo no veo milagro, la verdad. Veo algo de normal. Es normal eso. Si sabemos cómo funciona, podemos entender y aplicar eso. El amor de los otros es inevitable. No podemos actuar y utilizar tu cerebro si no tiene la fusión con los otros, la aceptación, el amor. Y la otra parte, la meditación que enseña a todos es aprender a condicionar su cerebro, a utilizar este cerebro
d'une forma a tener un estado de fusión con el todo. Donc, si tiene el amor y te fusión con el todo, bueno, somos a la fuente de la materia. Así es. Y hace unos años vi la película Him. Ajá. No entendí nada, digo, qué peli más chula, y ya está. Y al cabo de los años es muy chulo, porque yo entré en todo esto hace muy poco. Y me llamó una chica, yo no la conocía, y me dijo, acompáñame a una meditación porque no sé cómo gestionar un problema que tiene esta chica. Ah. Y yo la acompañé a hacer una meditación, la cogí de la mano y se puso en meditación, ella, y en ese estado empezó a desaparecer. Oh. Y yo me asusté porque yo lo estaba viendo, su marido que estaba al lado también lo estaba viendo, y el marido tenía una cara de susto muy grande, y yo también tenía una cara de susto, no sé qué está pasando, la estoy tocando, pero no la estoy viendo. Qué bien. Y le apreté la mano y volvió aquí. Yo no entendí qué pasó, me asusté, me fui, nos fuimos todos. ¿Te expliqué cómo funciona eso? Sí. Sí, yo no sé, yo le di una explicación, después si quieres te la explico. Y explícame la tuya, porque después al cabo de hace muy poco, volví a ver la película y vi aquello. El mismo fenómeno. Y dije, ¿es esto? Sí, y luego sí. después vi otra película y volví a reconfirmar eso que había y entendí qué era todo aquello, qué sucedía ahí. Pero explícamelo tú. La Tierra tiene una rotación de 1644 km a l'ora. Eso crea un espacio-tiempo de 24 horas. Tu corazón 80 latidos por minuto. Tu respiración en promedio de un ser humano es de 16 por minuto. Todo es un ritmo. Tu cerebro está consciente de más o menos de 2 a 3 mil informaciones por segundo. Bien. Significa que todo eso tiene una velocidad. Eso es conocido como vibración. Vibración significa es una velocidad que se mueve la cosa. Y la onda es una vibración. Bueno, en fin. Y todo es, la luz, por ejemplo, crea como un estado, por su velocidad, crea como un estado de vibración. Y el cuerpo de una persona, cuando medita, tiene dos. O sube este movimiento vibratorio del cuerpo y como va rápido, tu cerebro no tiene tiempo de analizar la célula porque es muy rápido y parece que desaparece la persona. No desaparece, está aquí. Me parece, porque el movimiento dentro de las células, dentro de toda la actividad, es tan rápido. No el corazón, pero los órganos vibran. Y al mismo tiempo pasa como un estado de fusión a un estado que se funde con un todo. Así que la fusión, la mezcla de los dos, hace que pasa que un cuerpo puede desaparecer o toma una foto y no aparece en la foto. Es un fenómeno, para mí es un fenómeno científico, eso. Sí. Yo la explicación que le doy es así. Ah, sí. Solo que es más, yo soy técnico. Ah. Y desde la parte técnica del sonido y de... Oye, tomo mi camisa que me aprieta. ¿Cómo soy muy apretado. Sí, súper bien. Muy guapo. Sí, no, soy apretado. Guapamente apretado. La historia es que nosotros en la vista, en los oídos y en el tacto tenemos una capacidad limitada de percepción. Sí. Y todo lo que sale de este rango de frecuencias de vibración... La energía vibra más rápido que el cuerpo de nosotros. Y aún estando tocando, ya no estás viendo porque nuestra capacidad de ver es limitada. Así es. Lo que no ve no existe. Claro. No que no existe, es que por nosotros no existe. Claro, aunque está aquí todo. Así es. Igual que la persona que se fue, que murió. Claro. Está aquí. Es que nosotros no podemos verme, no, porque no le vemos que no existe. Incluso comunicarnos, como tú haces en la película, con alguien que no está aquí. Sí, muchas veces. Solo con la vibración.
Sí, sí, yo siempre, todos los días, comunico con des personas cuando necesito, sí. ¿Cómo meditas? ¿Cómo medita? Alors, durante años me fue a meditar durante un tiempo muy largo. Si devais poner de toda mi vida, enfin de mi vida, No, porque esto ya de, está... de mi 22, enfin de joven a ahorita, si devais poner juntos todos los días, semaines, meses de meditación, eso va a ser un paquete de más o menos 8 años de meditación. Hoy no puede hacer eso, uno no lo necesita, dos, no puede porque es un estado. Si empieza a entrar dentro de un estado de meditación, es difícil de salir a la sociedad y de eso. Salir, eso el cerebro no se adapta, porque es dos mundos totalmente diferentes. Si tomo la decisión que voy a meditar, por ejemplo, cuando voy a hacer de reunión con mi instructor o mi voluntario cada año en septiembre, bueno, a este momento sí empiezo a meditar, no sé, a veces 50, 80 horas, un poco más por semana, o 100 horas, un poco más, horas por semana, porque yo preparo a nivel internacional cómo organizamos juntos, qué hacemos. Aparte de eso, la noche sí medita, a veces el día, no puede meditar como antes, no puede porque viaja. Si no puede estar en meditación profunda, y a la mañana te va a tomar el avión. Eso no funciona. No funciona de esta forma. La gente no sabe, pero no funciona de esta forma. La gente que medita en paz. Si hablamos de fusión, el cerebro no, ¿cómo puede decir? Si se conecta con la sociedad, es un shock. Y no aguanta. No podemos aguantar los dos. Imposible. Es igual que un intelectual. Mismo tiempo que estudio, que hacer la contabilidad, hacer le manœuvre, obrero. Eso no va a funcionar, es peor que eso, me puedo dar una idea. Así es. Hace un tiempo que yo voy con esto, con capucha. Ah, sí. Y este fin de año una chica que estaba haciendo un retiro, me dijo, ¿por qué te pones la capucha? Yo no lo sé. Ah, qué bien. No lo sé, pero tengo el movimiento siempre de estar cerrado. Ajá. Y tú el domingo explicaste muy bien. La evaporación de la energía. Claro. Yo en este día, o sea que muchas gracias porque me descubriste algo que yo hacía sin saber, pero entendí por qué hay que cubrirse, o quien quiere, se puede cubrir la cabeza porque entras en un estado de íntimo. ¿Puedo te preguntar cómo te sientes con la capucha? En mí. ¿Sí? Aquí. ¿A ti mismo? Aquí. Sí, sí. Como si entras en tu casa. Sí. ¿Cómo está en ti? Como si está tú existiendo. Si la quita, está mezclado con el mundo. Aquí es tú. Es una forma de concentración de energía. Una concentración de energía vital. Así funciona. Y yo entiendo que no te hace falta meditar. ¿A ti? A ti. ¿A mí? Porque, sí, porque desprendes mucha energía. Ah, no, es peor. Si medito, no, es una pasada. No, cuando medito, empieza a vibrar de silla, de mesa, de cosas, a veces la llave que se abría, la luz, no. Por la gente alrededor no está buena, de verdad. A mi esposa, sí, ella sabe hoy, cuando se acerca un teléfono se vacía la batería. No, por la gente que está alrededor, que no conoce, no sabe, pregunta qué es eso, qué pasó, y le da miedo. Sí. No, así es. Es muy bestia. Es por eso que medito sola. Porque bueno, es un problema. Cuando el domingo dijiste que cuando entras en meditación entras en la oscuridad y ves las luces que tenemos todos, que somos toda la partícula de Dios. Sí, gracias. Por la petición, ¿no? Sí. Yo hacer eso, sí. Háblame un poco. Eso lo tengo, es fácil. Si me pone en posición de meditación, vacío mi cerebro, no sé,
un segundo, minutos, estamos en conexión con la energía, porque mi cerebro se queda en permanente. Una parte de mi cerebro está dentro de la sociedad por obligación, lo mínima que utiliza, que puede utilizar, y el otro se queda en estado de fusión. Es por eso que importa la hora que la gente se conecte conmigo, soy en conexión con ellos. Así que si mañana medito ahorita, entro de este estado de vacío rápidamente, porque, bueno, así vive. Y sí, así pasó, es un estado que la energía, podemos percibir la energía de plantas, árboles, de personas. Y si es de petición, ben, si soy con de petición, parece todas las peticiones. Es mi meta en este momento. Donc, busco más la energía de la petición por tratar de dar un servicio más a las personas. Eso es lo que haces en las charlas que das, es poner una caja para que Sí, la sí. gente ponga una petición. Así es, así es. ¿Y tú qué haces esa petición? ¿Qué haces con Le ella? llevo todos, les miles, le llevo mañana me voy a Atenas, después voy a Bulgaria, Sofía, y después me regreso a México, después voy a otra ciudad, otro país, y toda la petición de Europa le llevo conmigo a México. Allá se quedo a mi habitación y medito con ellas, y duermo con ellas, los dos. Así que para mí es dar ¿cómo puedo decir? Más a las personas. Porque tengo un problema, la verdad es que me siento feliz en mi vida, muy feliz. Tengo una familia, amo lo que hacer, me tengo un problema de años de joven. Es que no sé cómo ayuda más, no sé. Y tanta todos los días yo me duermo con eso. Tanta de encontrar algo, cómo puede ayudar más, qué puede hacer más. Esperando a la mañana tener una respuesta. No la tengo de fragmentos de respuesta. Y bueno, con los años estos fragmentos se construyendo todo lo que hacemos de la fundación, de la universidad que creamos, de la petición, de todo lo que hacemos. Y eso me permite de crear una conexión, puede decir, permanente con un nivel internacional, con miles de personas. Gracias a esta meta. Háblame de cuánta gente hay de voluntaria en la fundación. A nivel internacional somos un poco más de 25.000. Alors, una parte de ellos reporta cada semana y una parte de ellos no reporta porque no quiere, porque no tiene tiempo. Bueno, me ayuda. Y eso da un resultado un poco más de 25.000. Y somos un poco más de 200 instructores. Es de personas que fue voluntario, no puede ser instructor porque viene, no. Necesita una formación de atención a los otros de 3.000, donc que puede entender la compasión al menos. Y después que entiende esta compasión, ellos pasan delante de un comité, bueno, se prepara a hacer un examen, puedo decir, empezar a ser instructor en preparación durante un año. Después de un año que formó un mínimo de 200 voluntarios, pasó a instructor. Aquí va a tener acceso a nueva técnica y vamos a pedir que se quede igual un año mínimo, con 1.000 voluntarios formados. Y después de eso pasó más instructor. A ellos, este año, en febrero, va a empezar de ellos, de maestro instructor únicamente, paralelamente de maestro instructor, maestro de meditación. Porque el sentido de ser voluntario es ayudar. Sí. Y a través de la ayuda llegar a... Le acompañamos en su crecimiento. Todo mi maestro instructor, todos, tiene un resultado de sanación inexplicable, todos. Que puede ser de tumor, que puede ser, no sé, de parálisis facial, que puede ser de oído que no escucho de años, por un problema de salud, un accidente, puede ser de coma, lo que sea, que no camina. Todos empiezan a tener algún testimonio. Significa que funciona esta mecánica que hablamos, de partículas y todo eso. Sí. ¿Y el hospital? Háblame un poco del hospital. Tenemos de cientos de centros humanitarios alrededor de 27 países.
Y tenemos clínicas nosotros, de clínicas con médicos gratuitas. Y nosotros somos siempre dentro de los hospitales, porque ayuda con autorización, claro, de la medicina. Somos parte de ayudar a la persona dentro con la terapia, regeneración, las terapias que tenemos. Y aparte de eso, somos un proyecto de crear un hospital, ¿cómo puedo decir? Una chiquita ciudad humanitaria, con orfanatorio, asilo de ancianos y hospital. Somos un proyecto. Es un proyecto muy bonito, muy grande, ¿eh? Sí, terminamos la creación de una universidad en línea con 3 licenciaturas, discúlpame, y una maestría adentro. Por la gente que no tiene posibilidad de ir a la universidad por razón de salud, por razón de dinero, lo que sea, nosotros venimos apoyando a ellos a tener un diploma, por poder tener algo dentro de las manos. Porque no todos pueden ir a la universidad, no todos, tristemente. Muchas gracias por este servicio. Es parte. Eso es más mi esposa que hace eso. Yo apoyo todo eso. Esa que como ella hizo mucho estudio a nivel intelectual. Así que él es más su mundo. Y le apoyo porque funciona bien. Me es parte de mi servicio que puede ayudar a los otros. ¿Cómo sientes que esta sociedad puede, no sé si decirle mejorar o puede ser mejor o puede... Es bueno de saber que las errores que hacemos o la violencia a veces que tenemos dentro del mundo permite a nosotros que somos más conscientes de la realidad, de lo que necesitamos, de lo que no deberíamos hacer. Si no pasamos por eso, no somos capaces de entender. Somos un poco raros. Necesitamos de ir a se pegar nosotros mismos por saber que no está bien. No está bien, finalmente. Se golpeamos entre nosotros y finalmente realizamos después que no está bien, no. ¿Por qué lo hacer si de principio analizarlo antes? O sea, tenemos que pasar por nuestra oscuridad para saber lo que es la luz. Sí, lo mejor. La luz, o que va a la luz, podemos decir, el camino que va a la luz, que es el mejor por nosotros. La violencia, las errores que hacemos dentro del camino, el ego, si no pasamos por eso, no evolucionamos, porque nos preguntamos. Así que somos un buen camino, porque con todo el tontería que hacemos, te aseguro que vamos a un buen camino. Así que sí somos un buen camino, yo te lo aseguro. Saber una cosa que dice mi voluntaria a todos, yo creo en el ser humano. No importa lo que hace, no importa lo que dice, yo creo en él. Porque yo sé que necesita pasar por eso como un niño, como la adolescencia de un niño, que es tremendo, que te contesta bien, dando. Así es, debemos pasar por eso, bueno, pasamos por eso. Y la aceptamos, cuando sabemos por qué, la aceptamos. Así que yo no puedo evitar de creer en él y no importa que pueda decir o mal de mí, me importa totalmente, no me molesta de nada. Que hablan mal de mí, no importa. Es parte de... ¿Cómo te expliqué? Soy feliz porque vivo en paz. Y yo quiero que viva libre. Porque no depende de... Nosotros la fundación no recibe dinero de empresa u otra, la fundación. Cuando hace un evento, sí, los organizadores piden alrededor. Pero nosotros la fundación a nivel internacional no recibimos. Nosotros somos totalmente autónomos, totalmente. Lo que hacemos adentro produce un dinero y este dinero lo utilizamos. Por hacer mi taller me permite de apoyar la fundación, de hacer de cosas, de comprar a veces una tonelada, no sé, de alimentos o toneladas, no sé, de cosas. Y todo eso es como no quiere poner la fundación dentro de una dependencia de dinero. La fundación depende de la obra que hacemos.
yo creo que no es fácil entender eso, es años de preparación por entender que el dinero no es el fin. Los hechos sí, porque los hechos enseñan realmente quién somos. La palabra tampoco, el dinero tampoco. No, es los hechos. Así que todo eso es una experiencia con error que hizo. Y sin querer hacer un error, me necesito la experiencia por saber qué está bien y qué está mal. En eso, si puedo te decir algo, igual cuando hacer de reunión con mi voluntad, le dice, amar es bien, saber amar es mejor. Y dentro del caso de vosotros, ayudar es muy buena, pero si vosotros aprender a ayudar, es mucho mejor. Y es eso la realidad. Nosotros vamos a la escuela, aprendemos a leer, a escribir, un trabajo. Y no aprendemos a amar a los otros, no sabemos. Así que se encuentra dentro de la sociedad y no sabemos compartir, porque no entendemos a los otros. En eso espero que un día voy a poner, empezamos un poco a poner, es por eso que hacemos la universidad que Julieta hace su universidad, porque yo quiero poner de materia por aprender a conocer a los otros. Y finalmente, si le conocemos, podemos aceptar. Y si le entiende, no podemos, necesito conocer al otro, entender al otro, porque si lo conocemos, si no conocemos, no puede entenderlo. Alors, es eso, conocer, entender, si lo entendemos, lo aceptamos, el amor está hecho. Si aceptamos algo, es amor. Porque la aceptación crea de la armonía. Es la no aceptación que separa. Eso es lo que pasa, me hablar de intención dentro de moléculas. Si no damos una buena intención, la molécula no está bien. Bebé, en Masaru Emoto les demuestra muy bien eso. Y así que si nosotros tratamos de aceptar, de transmitir lo que es el mejor, podemos tener una fusión entre la vida. Saber, somos entre la misma mecánica de los átomos, de nosotros mismos, del amor, de la energía electromagnética de los imanes, que se rechazan de un lado y del otro se pegan. Así que es la misma mecánica. Es esta mecánica que entendí que me permitió de crear des fenómenos para mí normales de sanación inexplicable, que por tanto te aseguro, le veo totalmente normal. Pues muchas gracias. De nada. Yo no sé cuánto rato llevamos, porque no tengo reloj. Bueno, pero espero que podamos ayudar a todas las personas que sí, escuchan. Muchas gracias. Y esperar que vengas aquí a Sevilla y acompañarte en Vamos Sevilla. Vamos a organizar, sí. Sí. Y a ver. Vamos a ver. Expandir todo esto. Juliette, tu peux demander à Abad si on a des volontaires à Sevilla? A Jerez de Frontera, que está cerca de... Bueno, sí. Abad, ¿puedes venir aquí, Abad? Sí. Siéntate aquí. Sí, tenemos Jerez de Frontera. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Que salgas ahí. Mira, es aquí, un poco más, un poco más. Sí. Ben sí, claro. Abad es instructor. Es un instructor que forma más de 800 voluntarios, que tiene cuántas terapias hizo, cuántas atención gratuita más o menos. 7.000. 7.000 atención gratuita. Los otros es un instructor bien preparado, que viene, ese micrófono, que viene que viene en España y trata de transmitir un buen mensaje. Tiene mucho voluntario aquí, que lo sigue bien, que lo respeta mucho y lo amo, yo creo. Y en Sevilla tenemos a Iris. Estoy montando un taller el domingo 20, creo que el 23, algo así, de febrero. Algo así, estamos buscando un lugar para dar talleres ahí en Sevilla. Es la idea de... ¿Porque tú eres de Sevilla? No, yo soy de aquí. Pero... ¿Y por qué Sevilla? ¿Qué pasó allá? Bueno, porque está la otra fundación. Está en Sevilla. Que me hablas, sí, tiene la fundación. Y ahora Enrique, que es el fundador, está en Colombia.
¿A dónde, Colombia? En Cali, Medellín. Porque yo conozco bien allá, conozco a Papá Jaime, que es muy conocido allá, y el pintor muy conocido, bueno, Carlos, no creo el nombre, que fue a su casa, muy conocida, uno de los más famosos. Está ahí ahora haciendo unas charlas con Lirananda y con Lirananda Castro, que es colombiana, Ajá. que estuvo hace un mes aquí en Barcelona, una persona muy fantástica. ¿De Colombia? Sí. Tenemos de voluntario, de instructor allá, de bella equipo. Así, ¿no? Y es fantástico. Sí, los colombianos es muy agradable. Y bueno, ahí se está abriendo todo esto porque está pasando muy rápido. Hasta hace poco era muy lento todo esto. Tengo un bebé. Mi hija que me dice, papá. Llevo un bebé, ¿no? Tiene un poco de pena. Y de pronto ha habido como una explosión de gente que está en camino de conciencia. De conciencia. Del ser. Con el S. Estaba en el taller, ¿no? Sí, fue venir con S. Conciencia con S. Claro, conciencia. Los dos existen, con S Claro, hablan del ser. Es que sí. uno sin el otro no funciona. Hay que uno hacerse consciente para tomar conciencia, para estar en conciencia. Sí, tiene razón. Así es. Sí. Y estar conectado con la conciencia. Sí, con la conciencia del ser, sí. Es de detalles que permiten de dar una explicación y un camino más terrenal, más, no sé si puede decir literal de una parte, pero científica y más intelectual, que el mundo moderno necesita de espiritual moderna. Es muy importante. Claro. Por tanto, que tengo mucho respeto y mucha admiración por todas las personas que conservan la historia de civilización antigua. Viens mon bébé, viens avec papa. Et ici, on dit bonjour. Mets-toi avec papa là, comme ça. Dis bonjour. Ah, dis regarde, on te regarde. Neige, regarde mon bébé. Dis bonjour. Neige. Non, à toi. Regarde bébé. Así que, si, existe des personnes qui conservent l'histoire des civilisations antiguas. Y qué belleza que ellos conserven, porque con eso tenemos un reporte permanente de la obra de ellos, sí. ¿Quieres decir algo? ¿No? Algo, hombre. No, el taller que vas a dar aquí en Barcelona. Sí, ¿qué va a ser? Oh, sí, toma. Espera, toma. El 17 de febrero aquí en Barcelona, sí, tenemos un taller. Toda la información está en el Renomé Voluntarios España, en el Facebook. Ahí están todos los próximos talleres y las diferentes fechas. Este sábado, 3 Cambrils, después el 10 de febrero Valencia, después seguimos el 17 con Barcelona, 18 Madrid. Y también consulta en la página web que hay también otros talleres en demás ciudades con compañeras que están aquí en España, Claudia Medina y Maite Fernández, que son instructoras también, que dan talleres. Gracias. Oui, papa, c'est mon bébé d'amour. Allez, viens, on va dire au revoir. ¿Eh? Pues muchas gracias. No, muy feliz. No, gracias a ti de la entrevista. Es el bebé de 5 años, Neige, es su nombre. Neige. Es el bebé de su propia mamá. ¿Qué, papá, ma bobo? Oui, ¿ta bobo, toi? Oui, ma bobo. Gracias. No, gracias a ti, gracias de venir y de hacer lo que hacer a nivel espiritual a todas las personas que... Non, Neige. Non, tu te vois, c'est en retard, tu vois. Es retrasada la imagen. Y no, gracias por lo que hacer. Yo tengo mucho respeto a todas las personas que tratan de transmitir un mensaje a la humanidad. Tengo una admiración por todas las personas que hacen eso. Porque esto que no fue nada, me parece chiquito. Cuando veo todo lo que la persona trata de hacer con lo que tiene, y a veces que no tiene, que la encuentra, eso me da una alegría del ser humano, si vale la pena. Cuando veo que de personas como tú, mi voluntario, que
que has tratado de hacer lo que puede por transmitir un mensaje, me dice vale la pena de hacer este camino por ellos. Sí, de tomar un poco, un poco, no la cabeza, de dar un ejemplo y que ellos sigan. Felicitaciones. Es lo menos que puedo hacer, es decir. Muchas gracias. A ti, a ti.